Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al webinario divulgativo Digitalización aplicada a la prevención de riesgos laborales que organizamos desde MC Mutual en el marco de la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo y dentro de la campaña Trabajos seguros y saludables en la era digital. Mi nombre es Elena Caballero y tengo el placer de acompañaros como moderadora durante esta sesión que se desarrollará hasta las 12. Hoy abordaremos cómo la digitalización y la automatización están transformando el mundo del trabajo y cómo estas tecnologías pueden ser grandes aliadas para mejorar la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Como sabéis, hoy contamos con 3 ponentes. Comenzaremos con Pilar Moreno. Ella es técnica superior de prevención de riesgos laborales de la División de Servicios de Prevención de MC Mutual y con una amplia experiencia. Y Pilar nos ofrecerá una visión general sobre cómo las nuevas tecnologías están impactando en la prevención de riesgos laborales y qué oportunidades se abren en este nuevo escenario digital. Pilar ya está preparada con su presentación. Cuando quieras, Pilar, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Elena. Buenos días a todos y a todas. Pues bien, como ya sabéis, actualmente estamos en un momento relevante debido a la transformación tecnológica y por eso hoy vamos a hablar de cómo la digitalización está transformando el trabajo, aportando beneficios a las empresas y a las personas trabajadoras, pero también vamos a hablar sobre los riesgos y los retos implícitos de esta tecnología, los cuales van a requerir un aprendizaje, una anticipación, así como el acompañamiento de todas las partes para afrontarlos adecuadamente. Por eso quiero comenzar con un dato impactante. La Organización Internacional del Trabajo afirma que cada 15 segundos un trabajador muere en el mundo por causas relacionadas con su trabajo. Pero ¿y si pudiéramos anticipar los accidentes antes de que ocurrieran? La inteligencia artificial ya está siendo altamente disruptiva en muchos ámbitos y en el contexto que nos ocupa hoy, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo afirma que aplicada a la prevención de riesgos laborales puede reducir hasta un 20% los accidentes laborales graves gracias a la detección temprana y al diseño de medidas preventivas personalizadas. Esto no solamente protegería vidas, sino que también repercutiría positivamente en el bienestar de las personas trabajadoras y en la productividad y la rentabilidad de las organizaciones. En este gráfico se muestran dos estimaciones relacionadas con el impacto de la digitalización en el empleo. Por un lado, la automatización podría sustituir parcialmente hasta 75 millones de empleos en todo el mundo. Si bien, por otro lado, la inteligencia artificial podría generar hasta 427 millones de nuevos empleos en diversos sectores. Los empleos sustituidos se relacionan principalmente con tareas repetitivas o automatizables y los nuevos empleos incluyen roles de desarrollo de software, análisis de datos, atención al cliente, así como en otros sectores como son la educación y la salud, entre otros. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de digitalización? Pues de una manera muy simplificada podríamos decir que es aquella tecnología que deja atrás lo analógico. Pero básicamente conviene diferenciar entre inteligencia artificial, algoritmos y sistemas de decisión automatizada. Por un lado, la inteligencia artificial son sistemas basados en máquinas que son capaces de analizar su entorno y pasar a la acción, para lo que están dotados de cierto grado de autonomía e inferencia para conseguir unos objetivos específicos, si bien también pueden tener cierto grado de adaptabilidad y que digamos que estas características se encuentran recogidas en los algoritmos que la integran. Por su lado, los algoritmos no dejan de ser un código informático que establece un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite conseguir una solución o un resultado. Así, los algoritmos pueden configurar o no sistemas de inteligencia artificial en función de si reúnen los rasgos y características que acabamos de comentar, es decir, la autonomía, la inferencia y la adaptabilidad. Y finalmente, los sistemas de decisión automatizada es tecnología que toma decisiones basadas en datos y algoritmos
sin necesidad de una intervención humana directa. Pueden estar basados en programación tradicional, es decir, sin hacer uso de la inteligencia artificial, si bien también pueden asociarse a inteligencia artificial, y en este caso estaríamos hablando de la tecnología Machine Learning. En cuanto a lo que es el marco normativo que acompaña la digitalización, a día de hoy en Europa destacan dos normas que podríamos decir que la abordan, pero de manera fragmentada. Por un lado tenemos el Reglamento de Inteligencia Artificial y por otro lado la Directiva de Mejora de las Condiciones Laborales en el Trabajo en Plataformas. De manera indirecta también destacan por su repercusión sobre la digitalización el Reglamento General de Protección de Datos, que recoge la obligación de informar a las personas trabajadoras sujetas a decisiones íntegramente automatizadas, y también la Directiva de Condiciones Laborales Transparentes y Previsibles. Ya en el ámbito nacional cabe recordar que el artículo 64.4 del Estatuto de los Trabajadores reconoce específicamente el derecho de información y consulta de los parámetros, reglas e instrucciones de los sistemas de inteligencia artificial que afectan a las decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo. Y si bien no hace referencia a la digitalización de manera expresa, cabe recordar los derechos recogidos en la Ley 3195 de Prevención de Riesgos Laborales, entre los que destacan el artículo 18 de Información, Consulta y Participación, el artículo 19 de Formación y el artículo 33 de Consulta en la introducción de nuevas tecnologías. Además, aquí en nuestro país disponemos de la Ley Rider para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales, la Ley para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, además de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Los principales derechos de los trabajadores / obligaciones para las empresas que incorpora el Reglamento de Inteligencia Artificial son estos 4. En primer lugar, el derecho a la información previo a la implementación de sistemas de inteligencia artificial mediante la representación legal de los trabajadores y de las propias personas trabajadoras que estarán expuestas. La norma dice que el contenido de la información y el nivel de participación se adecuará a la normativa de los Estados miembros de la Unión Europea y en ese sentido, para no repetirme, me remito a lo comentado en la diapositiva anterior. También el derecho a la supervisión humana, porque las personas trabajadoras tienen derecho a que una persona física competente haga la interpretación de los resultados, incluso con la capacidad de corregir o revertir estos resultados o decisiones. También el derecho a la explicabilidad de las decisiones de la IA que impactan en las condiciones de trabajo y de los principales elementos de esas decisiones de manera clara y significativa. Y finalmente, el derecho a la alfabetización tecnológica para no dejar a nadie atrás. Y este es un aspecto que desde febrero de este año ya podría ser exigible en el ámbito de las empresas. A continuación vamos a hablar de cómo está transformando la digitalización el trabajo a partir de la automatización y la robótica avanzada, las herramientas y los sistemas de monitoreo inteligente, la realidad extendida y la realidad virtual y la gestión algorítmica del trabajo. Igualmente también vamos a abordar los cambios que está provocando esta tecnología en los acuerdos laborales, así como también el impacto de la cadena de suministro que lleva asociada. La automatización y la robótica avanzada introducen métodos hasta ahora nunca vistos en en prácticamente todos los sectores de actividad. Estos abarcan tanto tareas físicas como el montaje, la manipulación de materiales y las operaciones peligrosas, como también procesos más cognitivos en tareas que requieren toma de decisiones y análisis de datos, lo que sin duda redefine la forma en la que se realiza, se supervisa y se gestiona el trabajo. Algunos ejemplos de aplicación son, en el caso de la automatización de tareas cognitivas y físicas mediante inteligencia artificial, sistemas de conducción autónoma, chatbots, sistemas de atención al cliente, traducción, operaciones de caja, etc.
Y respecto a la robótica avanzada, estamos hablando de brazos robóticos, robots móviles, vehículos tripulados, vehículos aéreos no tripulados, cobots, exoesqueletos, etc. En resumen, podemos decir que su uso está especialmente indicado en tareas de alto riesgo o con esfuerzo físico. También en tareas repetitivas o monótonas y en aquellas que se realizan de manera a través de videoasistencia. Y a riesgo de alejarme del contexto de la prevención de riesgos laborales en el que estamos hoy, aquí quiero destacar al doctor Diego González, que ha ganado en los últimos tiempos una gran popularidad gracias a participar de manera recurrente en el programa La Revuelta. En esta publicación de la Red X, explica que el hito que se consiguió en el mes de abril de este año al realizar la primera telecirugía torácica robótica de un puerto transcontinental en la que operó con éxito desde China a un paciente ubicado en Rumanía, es decir, a 8.000 kilómetros de distancia, mediante una incisión mínima. Y la monitorización inteligente permite realizar un seguimiento continuo mediante visión artificial, vehículos aéreos no tripulados o drones, sensores y dispositivos móviles tipo wearables. Y aplicada a la prevención de riesgos laborales, actualmente es posible monitorizar en tiempo real, por ejemplo, niveles de ruido y vibraciones, temperatura y humedad ambiental, el funcionamiento correcto de los equipos de trabajo, de las máquinas, las posturas, la utilización de los equipos de protección individual o EPIs, los accesos a zonas restringidas, así como también hacer mediciones en continuo de determinados parámetros fisiológicos, como pueden ser la temperatura corporal o la frecuencia cardíaca. Se puede hacer una supervisión de la conducción, se pueden identificar o detectar caídas, etc. El tratamiento de la información recopilada mediante inteligencia artificial permite no solo generar alertas inmediatas, sino también desarrollar modelos predictivos que sin duda nos va a facilitar la mejora en la evaluación de riesgo y también nos permite optimizar las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo. Sin embargo, como ya se puede intuir, esta herramienta debe usarse para complementar y no para reemplazar el juicio humano. Igualmente, la monitorización inteligente se utiliza cada vez más para optimizar la eficiencia productiva en sectores como la minería, la construcción, el textil, el químico o la agricultura. Y en el caso de la agricultura, por ejemplo, permite realizar, entre otros, levantamientos topográficos, caracterización del suelo, permite monitorizar el cultivo, realizar el conteo de plantas, generar mapas para la optimización del riego, la siembra, la fertilización y la recolección. Permite también predecir la productividad e incluso identificar la fecha ideal de la fase de cosecha. Por su parte, la realidad extendida y en particular la realidad virtual a día de hoy se está consolidando como una herramienta eficaz para la formación en diversos sectores. Estas tecnologías permiten a las personas trabajadoras practicar tareas específicas en un entorno controlado con el objetivo de entrenar las habilidades requeridas, así como también la capacitación personalizada en aquellos roles que desarrollan tareas críticas, lo que reduce el riesgo de accidentes y mejora la retención de habilidades. Asimismo, esta tecnología también facilita la identificación de riesgos y planificación en la seguridad laboral mediante la creación de prototipos, lo cual nos va a permitir hacer pruebas durante la fase de diseño. Un ejemplo de aplicación es el empleo de realidad virtual como herramienta inmersiva de formación en la extinción de incendios o en el ámbito sanitario. También permite al personal médico ensayar procedimientos complejos de forma segura, mejorando la toma de decisiones y la precisión sin poner en riesgo a los pacientes. No obstante, esta tecnología tiene asociados una serie de riesgos potenciales que deben gestionarse cuidadosamente, entre los que destacan la visión bloqueada, desorientación, alteración del equilibrio y de la coordinación, lo que podría aumentar el riesgo de colisiones, resbalones, tropiezos y caídas.
Riesgos para la salud ocular. Dependiendo de la proximidad de la pantalla a los ojos y de la duración de la exposición, puede provocar el conocido síndrome visual informático, que es un tipo de fatiga visual relacionado principalmente con el uso de pantallas, además de que puede dañar la retina y causar heteroforia, que es un tipo de estrabismo. Para prevenir estos síntomas, se recomienda que las sesiones no duren más de entre 55 y 70 minutos. También podría generar sobrecarga cognitiva y estrés agudo por la exposición a un gran volumen de datos o contenidos y también debido a su complejidad. En los casos de personas con epilepsia fotosensible podría llegar a provocar convulsiones y el cibermareo, que está causado por factores como el movimiento de la cámara, la rotación, la velocidad y la aceleración. Y en este caso, factores como la experiencia previa, la edad, el sexo, podrían influir en la susceptibilidad. Respecto a la gestión algorítmica del trabajo, los algoritmos y los sistemas automatizados supervisan, organizan y controlan el trabajo, así como también a las personas trabajadoras. Si bien su uso está especialmente dado en plataformas digitales de trabajo, actualmente se ha expandido a otros sectores más tradicionales como almacenes, fábricas, centros de llamadas, transporte, atención médica, así como también incluso en la construcción. Este sistema de trabajo podría utilizar distintas tecnologías, como por ejemplo los sistemas de geolocalización GPS, con el objetivo de rastrear los movimientos y los tiempos de las personas trabajadoras. Los sistemas de reconocimiento facial o biométrico para el control de los accesos y de presencia, los sensores y dispositivos Internet of Things, IoT, para detectar y medir cambios en el entorno, la tecnología Big Data y el análisis predictivo para analizar los grandes volúmenes de datos que se van a recopilar, la inteligencia artificial y el machine learning para tomar decisiones automatizadas y adaptativas, así como también plataformas digitales y aplicaciones móviles que nos van a servir como interfaz entre las personas trabajadoras y el algoritmo. El proceso de implementación de esta tecnología sigue generalmente las siguientes fases. Inicialmente se realiza una recolección de datos de las personas trabajadoras, como por ejemplo podría ser la ubicación, la velocidad, el tiempo de respuesta o la calidad del trabajo. A continuación, se produce un procesamiento algorítmico de la información recopilada para la identificación de determinados patrones que van a determinar la posterior asignación de tareas a las personas trabajadoras a partir de criterios como pueden ser la eficiencia, la disponibilidad o el historial. El seguimiento de estas decisiones mediante el monitoreo en tiempo real permite la métrica del desempeño que tras la fase de evaluación va a recibir, va a generar una retroalimentación a las personas trabajadoras mediante ya sea informes automáticos, puntuaciones o incluso rankings. El sistema a su vez va a tener la capacidad de realizar ajustes automáticos que pueden traducirse pues, en cambios de ruta o de horarios o también en la aplicación de determinados incentivos. Como todo, este sistema ofrece una serie de pros y contras que deben tenerse en cuenta. Entre los pros, destaca que puede aumentar la eficiencia operativa debido a la optimización de los recursos y los tiempos, favorece la escalabilidad al permitir gestionar grandes volúmenes de datos, elimina la arbitrariedad y la subjetividad en favor de la toma de decisión basada en datos, así como también la reducción de costes. Sin embargo, en el lado negativo, pues puede darse una falta de transparencia que se traduzca en decisiones opacas y que incluso pueden ser difíciles de cuestionar, la deshumanización del trabajo al tratar a las personas como si datos se tratara. Los riesgos psicosociales derivados de esta vigilancia constante que puede llegar a generar estrés y ansiedad entre las personas trabajadoras. La discriminación algorítmica por la aplicación de sesgos que pueden llegar a perpetuar las desigualdades, así como la pérdida de autonomía debido al acceso, al escaso control
que pueden llegar a tener las personas respecto a su jornada y a sus tareas. Y dentro de los cambios en los acuerdos laborales que se derivan de la digitalización, destaca sobre todo el teletrabajo, que sin duda se ha consolidado a día de hoy como una modalidad que ofrece, como ya sabéis, una mayor flexibilidad y facilita el equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar. Además, ha contribuido a la inclusión de personas con discapacidad o con restricciones de movilidad, ampliando sus oportunidades laborales. No obstante, esta modalidad también conlleva desafíos importantes, entre los que destacan los riesgos ergonómicos derivados de espacios que no han sido adaptados adecuadamente, los riesgos para la salud ocular por el uso prolongado de las pantallas, y también los riesgos organizacionales y psicosociales derivados pues, de la sobrecarga de trabajo, la falta de desconexión y también el aislamiento. Por otro lado, las plataformas de trabajo digitales han emergido como una alternativa, sobre todo para determinados sectores de la población, generando oportunidades laborales en personas vulnerables y ofreciendo opciones de trabajo remotas. Sin embargo, estas ventajas vienen acompañadas de una serie de contras preocupantes como consecuencia de la falta de mecanismos de protección laboral adecuados, entre los que destacan el predominio del trabajo informal, los horarios irregulares, la vigilancia excesiva, el aislamiento social y los riesgos ergonómicos, así como también la baja remuneración. Y por su parte, pues la expansión de esta tecnología digital genera una cadena de suministro que es bastante compleja. En cada eslabón de esta cadena se plantea una serie de retos específicos sobre la salud y la seguridad de las personas trabajadoras, lo que exige un enfoque preventivo adoptada a sus particularidades. Para empezar, en los primeros eslabones destaca la minería de minerales esenciales para la fabricación de los componentes electrónicos, y en este sector de actividad pues, suelen registrarse condiciones laborales peligrosas, así como también problemas medioambientales. En la exposición a las sustancias peligrosas, los trabajadores pues, pueden verse expuestos precisamente a estas sustancias peligrosas. También se incrementa el riesgo por el uso de maquinaria pesada, que puede llegar a provocar accidentes graves, y además pues, se da que la falta de regulación puede favorecer prácticas laborales informales o incluso el trabajo infantil. Durante la fase de producción y montaje de dispositivos digitales, los riesgos se asocian principalmente a movimientos repetitivos, a manipulación de productos químicos, a jornadas prolongadas y en algunos casos en unos entornos con unos estándares de seguridad que son insuficientes. Además, la presión por cumplir plazos ajustados puede propiciar prácticas laborales explotadoras y estresantes. Y de cara a abordar el final del ciclo de vida de los productos electrónicos, pues nos estamos refiriendo a procesos de recuperación, reparación, reacondicionado, reutilización y reciclaje de componentes. Pues vemos que también existen riesgos relevantes. La manipulación de residuos electrónicos sin las medidas adecuadas expone a las personas trabajadoras a metales pesados, a sustancias corrosivas y a emisiones nocivas, además de contribuir a una degradación medioambiental si no se gestiona correctamente. Llegados a este punto, como ya hemos ido comentando a lo largo de mi ponencia, pues la digitalización genera una serie de riesgos emergentes, entre los que destacan los sesgos algorítmicos, que pueden perpetuar o agravar sesgos ya existentes, lo que derivaría en decisiones discriminatorias, como por ejemplo en procesos de selección o en la aplicación de medidas preventivas que no tengan en cuenta la particularidad de los individuos. Los fallos en la ciberseguridad y la privacidad, sobre todo cuando no se garantiza el cifrado y la
anonimización de los datos, ya que se pone en riesgo pues, la seguridad del sistema y la privacidad de los usuarios. El impacto en el empleo, que ya hemos visto antes, ¿no? En el gráfico, en tanto que puede desplazar roles y va a desplazar roles y además generar un temor entre las personas trabajadoras por la obsolescencia y la pérdida de control sobre sus tareas. Los errores en decisiones críticas, cuando los sistemas operan de manera completamente autónoma, por ejemplo, en la conducción, en la medicina o en las infraestructuras, lo cual podría llegar a tener consecuencias graves. La desinformación y la manipulación, porque sistemas como los chatbots pueden difundir información falsa o también pueden ser manipulados intencionadamente, por lo que es necesario que las personas usuarias las utilicen con sentido crítico y que contrasten esta información con fuentes fiables. La falta de alineación ética, cuando no se garantiza que las decisiones automáticas sean éticas, justas, transparentes y alineadas con los valores humanos. La regulación insuficiente, y ese es un mal hasta cierto punto inevitable, porque la evolución tecnológica siempre va a ir por delante de la normativa. Esto no quita que no se tenga que estar trabajando en ese sentido de manera continuada. Y finalmente, el riesgo de imprevisibilidad. Ya algunos expertos alertan de que actualmente estamos inmersos en una fase de distopía tecnológica donde los sistemas podrían comportarse de manera impredecible, incluso para sus propios creadores. Por ello, es necesario evaluar periódicamente los riesgos asociados a las tecnologías digitales, considerando los factores físicos, organizacionales y psicosociales. Pues bien, como vemos, la digitalización ha abierto nuevas oportunidades, pero también ha generado brechas que va a requerir el esfuerzo de todas las partes para que esta transición sea justa y ética, evitando caer en la tecnofobia y en la tecnofilia. Estamos hablando de respuestas integrales que van desde el desarrollo de marcos normativos y de protección social por parte de instituciones públicas, patronales y sindicales, hasta la revisión y la adaptación de las políticas internas de las empresas para garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras en todo momento. En este sentido, ya en el año 2020, y su objetivo era reenfocar la tecnología no solamente para competir, sino para que tuviera un impacto positivo en la sociedad. Y esto no quiere decir que sustituya a la industria 5.0, sino que la complementa a partir de estos tres ejes. El primero es el de poner a las personas en el centro. Porque es que si no se centra el progreso en las personas, ¿en qué nos vamos a centrar? La digitalización solo tendrá sentido si mejora nuestras vidas y para ello se deben abordar las habilidades cambiantes y las necesidades de capacitación de los empleados. También se debe garantizar que se considera el talento y la diversidad de las personas trabajadoras y, por supuesto, la seguridad y la salud en el trabajo. En segundo lugar, la resiliencia, precisamente para adaptarnos a todas las crisis económicas, demográficas y medioambientales que están por venir. En los últimos años hemos vivido unas cuantas crisis y ya sabemos que esta va a ser la tónica que el contexto en el que se va a desarrollar el futuro. Para conseguirlo es necesario que la tecnología sea explicable, que sea transparente, fiable, segura, que garantice la privacidad y las regulaciones normativas existentes en cada momento. Y finalmente, la sostenibilidad también es un factor que tenemos que tener muy presente, en tanto que responsabilidad medioambiental, con procesos diseñados para hacer un uso eficiente de los recursos naturales que minimicen los residuos y la contaminación. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Pilar. Muy interesante todo lo que nos has contado. Esto me recuerda que justo ayer saltaba una noticia
sobre robots temporeros, ¿no? Entonces, en esta revolución industrial que estamos viviendo, hay empleos que se van a transformar, como decía Pilar, empleos que van a desaparecer, el impacto que esto va a tener en la salud de los trabajadores. Y estos robots temporeros recolectan fruta mediante inteligencia artificial. Entonces, clasifican la fruta, creo que en concreto eran manzanas, según el color y el tamaño, o sea que ya hay robots que están suplantando esta función de las personas y que, bueno, es un sector en este caso muy expuesto a riesgos importantes, con lo cual esto puede ayudar, ¿no?, a prevenir accidentes incluso mortales. En este sentido, es una excelente noticia. Hay que ver cómo se compagina y se combina todo esto, ¿no?, en el sector y en otros sectores en los que va a impactar. Os recuerdo que podéis ir dejando todas vuestras preguntas y consultas en el chat de PIR y entonces al finalizar las 3 exposiciones daremos paso a todas las preguntas, las formularé y los diferentes ponentes las irán respondiendo, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a la siguiente ponencia. La segunda intervención la va a realizar Pablo Yáñez. Pablo es actual director global del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de Acción e Infraestructuras. Es doctor en Seguridad y Salud cum laude por la Universidad Politécnica de Cataluña, profesor universitario del Instituto de Ciencias Empresariales de la Universidad Camilo José Cela y vicepresidente de la Plataforma Española de Seguridad Industrial. Pablo nos va a presentar el proyecto Digital Hub de Acciona, el cual pues, es una iniciativa pionera en la integración de herramientas digitales en la gestión preventiva. Bienvenido, Pablo. No sé si te veo, no sé si tienes la cámara activada. Sí, está activada. Genial, Pablo. Pues muchas Hola. gracias por participar en este webinario y cuéntanos cuando quieras y si necesitas, que sé que tienes unos vídeos que nos quieres compartir, nos dices y los ponemos en pantalla para que todos los podamos ver cuando tú lo necesites, ¿de acuerdo? Adelante, Pablo. Muy bien, muchísimas gracias y buenos días a todos. En primer lugar, mi gratitud a la MC Mutual por esta invitación y la oportunidad que Acciona, como has dicho, bueno, pues está liderando a nivel internacional esta apuesta tan controvertida, ¿no?, como es la irrupción en la inteligencia artificial y la digitalización en el mundo de la seguridad y salud. Sí traigo unos vídeos que van a ser muy ilustrativos sobre la apuesta y cómo estamos transitando en este modelo de transformación tecnológica, pero oyendo la presentación que se ha hecho al principio, bueno, una exposición brillante donde realmente se ha tocado lo bueno y lo malo, ¿no?, la luz y la oscuridad de la inteligencia artificial y esta revolución digital. Nosotros estamos más en la línea de que la inteligencia artificial, y esto es importante, no debemos verla como una amenaza, sobre todo como una oportunidad. Siendo consciente que hay alguna amenaza, riesgos emergentes, puede haber problemas de invasión de la mente humana. Sí es cierto, pero la única realidad que tenemos en el mundo de la aplicación de la inteligencia artificial a la seguridad y salud es que no existe otro modelo. Desde el punto de vista de la medicina, la revolución ha sido total. Fijaros que las enfermedades degenerativas, a través del mapeo cerebral que ha hecho la inteligencia artificial, se le ha ganado 30 o 40 años, ¿no?, al Alzheimer y otro tipo de enfermedades, ¿no? Tenemos que pensar en nuestro campo, donde se trabaja la ingeniería de la seguridad, en las condiciones, en muchísimas variables y factores, bueno, la IA tiene la capacidad de detectar patrones, tiene la capacidad de ver lo que los humanos no tienen capacidad. Podemos generar algoritmos, podemos aprender de los errores, evitar que se repitan. Podemos tomar decisiones mucho más inteligentes y eso tiene mucho que ver precisamente con la resiliencia en un momento determinado
de sobrecarga cognitiva y toma de decisiones en un mundo tan dinámico, tan veloz que requiere esa toma de decisiones. Y por tanto el temor a la tecnología no es el problema que existe. Realmente al final lo que prevalece es que tenemos que saber cómo liderarlo. Por lo tanto, saber cómo liderar esto, ese es el reto. Cada dato cuenta una historia. Nosotros siempre decimos, ¿no? Una radiografía no dice nada, millones de radiografías dicen muchísimo. Por lo tanto, el debate sobre los riesgos derivados de la neurociencia, de la neurotecnología, existe, ¿no? La privacidad de los datos y el miedo a esa invasión de la mente humana, ¿no? Ese es el yo frente a la tecnología. Se ha dicho, se va a generar muchos puestos. También es verdad que desde el punto de vista de relaciones laborales, hace muy poco ya se había anunciado con empresas como Amazon, Siemens y otro tipo de empresas que también se van a perder 600.000 puestos de trabajo, pero eso no es el problema, ¿no? El problema es que tenemos que adaptarnos, incluso en el campo de los profesionales de la seguridad, tenemos que transitar a una formación complementaria en la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Eso ya lo están haciendo países que a nadie le va a sorprender, ¿no? Como China, como Corea o los propios alemanes, ¿no? Que están preparando para los próximos 15 años porque la erupción. Nosotros, y yo creo que en su conjunto tenemos, a pesar de las oscuridades que se han presentado, esto es imparable, ¿no? Esta revolución es imparable y aquí podremos discutir cómo hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y tener los marcos adecuados, ¿no? Después de esta breve presentación, es importante también puntualizar que somos conscientes que actualmente estamos en un escenario de una cierta incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre también viene probablemente por el marco jurídico actual, cómo estamos actuando las empresas, la mayoría de las empresas, no solamente las grandes empresas, sino incluso la mediana empresa. No hablo de la microempresa, también podría ser, que constituye más del 95% del tejido industrial, hacen operaciones transnacionales. Quiere decir, el mercado es global y por lo tanto el marco jurídico donde actúa la empresa con su sistema de gestión tiene una trazabilidad prácticamente planetaria, ¿no? En nuestro caso, que desarrollamos nuestra actividad en más de 40 países, pues sí que nos genera incertidumbre no tener un marco jurídico adecuado o por lo menos adaptado a esta nueva circunstancia. Es un problema porque con la revolución y cómo funcionan las empresas y en el mundo digital va muy rápido y los poderes legislativos van más lentos. De hecho, hay un dato relevante que acaba de salir del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que dice que el 95% de las empresas en Estados Unidos que están intentando en este campo irrumpir con la inteligencia artificial están teniendo bastantes problemas. Yo, de mi cosecha, sin haber leído el artículo en profundidad, creo que hay 3 problemas básicos. Uno de fiabilidad. Hay parte de la tecnología que todavía no es fiable. Estoy hablando desde el punto de vista de lo que son los modelos de gestión en la seguridad y salud en el trabajo que nosotros entendemos, ¿no? No en el mundo de la medicina, que está mucho más avanzado. Otro es el marco legal, un tema de fiabilidad. Probablemente hay un problema también de marco legal y sobre todo hay un problema de carácter ético. Al final, ahí dice, ¿no? El doctor César Herrera, que la nueva gestión de la seguridad y salud en el trabajo se escribe con datos, se entiende con la inteligencia artificial y se lidera con la humanidad. Y eso es consubstancial. Una empresa que quiere ser líder tecnológico, líder en la penetración de la inteligencia artificial en su modelo de gestión, tiene que ir acompañado complementariamente de abanderar también el liderazgo ético y con una dosis de humanismo extraordinario, ¿no? Para equilibrar precisamente ese riesgo. De hecho, creo que fue la semana o la anterior semana, el Premio Nobel de Física dijo en Santiago de Compostela que efectivamente tenemos unas herramientas poderosísimas, extraordinarias, pero probablemente el mayor riesgo que tenemos es un riesgo de carácter ético, ¿no? Es un problema de bioética al que nos enfrentamos. Bien, en el modelo de Acciona, bueno, Acciona, para contextualizarlo, hace una apuesta que
que nace hace ya muchos años, pero hubo un momento decisivo que fue con el COVID. Antes del COVID, todas las compañías eran consecuentes, que la competitividad bueno, se basaba en el modelo de transformación tecnológica. Lo que cambió con respecto a nosotros en el tema de la salud, yo recuerdo una encuesta de KPMG a más de 40.000 directivos a nivel internacional, en el cual casi el 30% ya señalaban que los dos pilares básicos de supervivencia en una empresa, en un mercado global y de competitividad, para ser muy competitivos, se basaban en dos cosas, fundamentalmente. Una era la transformación tecnológica y otra era la salud. Por primera vez ponían la salud en esa primera línea. Entre otras causas, porque veían con la crisis del COVID la enorme vulnerabilidad que existía en las propias personas y por lo tanto el factor del capital humano volvía a estar en alza y como elemento fundamental para la supervivencia de una empresa. A partir de ahí, a nosotros nos ha servido como un acelerador y empezamos a trabajar algo que estamos ya trabajando hace mucho tiempo, pero funciona para nosotros como un acelerador. ¿El objetivo cuál ha sido? Nuestro objetivo ha sido optimización de los tiempos y recursos y hacer una prevención sostenible. Básicamente una prevención inteligente y sostenible. Yo creo que el titular realmente es muy adecuado, ¿no? Por todo lo que se ha estado diciendo, ¿no? De esa responsabilidad ética, etcétera, etcétera. O sea, al final es una prevención inteligente, es donde tenemos que focalizarnos, tenemos que transitar para ser mucho más eficientes, pero sí una prevención sostenible. Eso es básico. El modelo nuestro está basando en un modelo de transformación digital en todas las líneas, generando mucha más eficiencia en el análisis y gestión del dato y la inmersión en la inteligencia artificial. Nosotros tenemos ante nosotros un enorme reto. El reto es tecnológico, es verdad, pero también tenemos un reto cultural y otro reto que es el reto ético. Con respecto al reto cultural, al final el tecnológico se arregla con dinero, ¿no? Se generan ideas, se desarrollan, se implantan y eso no es un problema. El reto cultural es mucho mayor, entre otras cosas porque se generan muchas resistencias. Quiere decir, nosotros trabajamos siempre en un estado, como lo sabéis, todo cerebralmente un estado muchísimo más de confort, ¿no? Por el camino rápido. Y esto cuesta mucho trabajo y probablemente también tenga mucho que ver, ¿no? Con ese informe que ha sacado a la luz el Instituto Tecnológico de Massachusetts con respecto a la implantación de este tipo de modelos. Y otro de los retos que tenemos es el talento. Esto al final hay que entenderlo como un montón de variables que se juntan. ¿Por qué necesitamos también talento para este cambio, ¿no? Para este reto tecnológico y cultural? Porque necesitamos personas que tengan la capacidad y las ganas de cambiar las cosas. Eso es lo que entendemos por talento, ¿no? Esa apuesta cuando las cosas aparentemente van bien y generan ese cambio. Por lo tanto, desde Acciona estamos trabajando ese modelo de cambio con esa inmersión de la inteligencia artificial, con ese reto tecnológico, ese reto cultural, pero también ese reto de retención o adquirir talento que sean capaces de llevar a cabo con éxito nuestras propias estrategias. Quiero recordar que con todo este debate y controversia que existe con el mundo de la inteligencia artificial y los modelos de gestión, los pros y los contras, que el artículo 15 y algo más sencillo que eso, que el que nos habla del principio de la actividad preventiva, en uno de sus puntos siempre había hablado de tener en cuenta la evolución de la técnica y eso es fundamental. También es fundamental cuando hablamos de la inteligencia artificial aplicada a la seguridad de salud, no es la inteligencia artificial aplicada a otro tipo de gestión de relaciones laborales, donde puede haber realmente a lo mejor una invasión de los derechos fundamentales a la privacidad, ¿no? a la intimidad, a la invasión de la mente humana, en temas de selección. En el tema de salud y salud, yo siempre discuto por los más agoreros de este tema, que es otra cosa. Al final nosotros lo que estamos trabajando es precisamente para mejorar, ¿no? Y respetar más que nunca a través de la salud, las condiciones de trabajo, pues la integridad física de los trabajadores, que en definitiva la integridad física y el derecho a la vida son los bienes jurídicos protegidos que tiene que hacer nuestro marco legal y nuestra propia obligación. Para contextualizar un poco nuestro modelo de gestión en términos generales, aunque vamos a ver después también el Centro Inteligente de Acciona, en el que aprovecho para que no se me olvide que aquellos que quieran visitarlo pues pueden venir, están invitados por Acciona a visitarlo presencialmente.
Por favor, ¿podéis ponerme el primer vídeo para que tenemos? Hola. Imagino Muy que bien. Sergio, que es la persona que está detrás, ahora. Ahí está. Muchas gracias, Sergio. En nuestra empresa, creemos que el verdadero éxito comienza con las personas. Nuestro compromiso es generar un entorno de trabajo seguro, atractivo e inspirador, donde cada profesional pueda crecer y aportar lo mejor de sí mismo. La seguridad y la salud no son un complemento, son la base de nuestra cultura. En este camino, reconocemos la importancia del factor humano y el impacto decisivo que la salud mental tiene en el bienestar laboral. Hoy más que nunca, hablamos de prevención con una mirada integral, que combina el cuidado emocional con una profunda transformación digital. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías se convierten en aliados estratégicos para mejorar las condiciones de trabajo, pero nunca sustituyen lo más valioso: la empatía, la cercanía y la conexión humana. Nuestra visión es clara: avanzar hacia una prevención sostenible e inteligente que garantice el bienestar de las personas y el futuro de la organización. Materializamos esta visión a través de nuestra pirámide estratégica, donde participan directivos, mandos intermedios, operadores y empresas colaboradoras, unidos en una misma cadena de valor. Inteligencia emocional, relacional y social. Nuestro punto de partida es la persona y su capacidad de influir positivamente en su entorno. Programas como Líder, de liderazgo visible, fortalecen la figura del líder como referente, mientras que BBS4U promueve conductas y comportamientos seguros en el día a día. Bienestar y salud emocional. La prevención debe cuidar tanto el cuerpo como la mente. A través de la inteligencia artificial, impulsamos programas innovadores de salud emocional y herramientas como Mentally Good, que evalúa los riesgos psicosociales y nos permite diseñar soluciones a medida. Gestión del conocimiento y aprendizaje. El conocimiento compartido es la clave de la mejora continua. Incorporamos técnicas neurodidácticas, formación digital, neuroprevención, coaching, 5M Learning y el innovador Safety Training Point para asegurar que cada aprendizaje se convierta en una herramienta práctica en el día a día. Nuevos modelos de gestión en seguridad y salud. Integramos tecnología y experiencia en herramientas como SAFE para la planificación inteligente, la prevención remota experta, la gestión de datos y alarmas en tiempo real. Además, contamos con programas de procesos y procedimientos que aseguran la calidad preventiva y un servicio integral de mediciones ambientales que nos permite anticipar y controlar riesgos. Predicción de sucesos no deseados. La prevención también significa adelantarse al riesgo. Mediante la inteligencia artificial, cámaras inteligentes y sistemas de monitorización temprana, detectamos posibles incidentes y la probabilidad de que se materialicen en sucesos no deseados. Indicadores de seguridad y salud emocional. Para medir, mejorar y garantizar resultados, incorporamos herramientas como SVG, que nos ofrecen una visión integral y ponderada de la gestión preventiva, asegurando la mejora continua. Así construimos el futuro de la seguridad y la salud, con innovación, con inteligencia y con un compromiso inquebrantable hacia las personas. Nuestra pirámide refleja un camino claro y sostenible, donde la tecnología y la humanidad se encuentran para crear entornos de trabajo más seguros, saludables y motivadores. Porque la prevención no es solo una obligación, es un compromiso con el presente y una apuesta por el futuro. Acciona. Prevención sostenible e inteligente. Bueno, después de este primer vídeo y pasar al segundo. Mirar, lo más relevante probablemente sea nuestro centro inteligente. Después tendremos la oportunidad de verlo en otro segundo vídeo, ese vídeo que requiere ser actualizado porque hemos integrado
mucho más tecnología de dispositivo. Será repetitivo, pero siempre es muy ilustrativo que lo veáis. Con respecto a nuestro centro inteligente y nuestro modelo, el Smart Center de Acciona, que ha sido elegido el año pasado por la Agencia Europea de Seguridad y Salud como dentro de los 10 proyectos más importantes como gestión de la seguridad y salud. Es importante que nosotros destacar que tiene 2 puntos. Nosotros, por una parte, lo que hacemos es hacer gobernable lo que es ingobernable. Una compañía con 70.000 empleados directos, más de 200.000 de forma indirecta, donde estamos generando millones y millones de datos. Estamos huérfanos realmente de la gestión del propio dato. Fijaros que nosotros, o la mayoría de las empresas, prácticamente solo el 5% de los datos que generan al final son tratados. Para nosotros eso era muy importante. Se ha hablado con anterioridad del tema del Big Data, y una de las cosas que el Smart Center que hace, que no deja de ser la convergencia de muchísimas aplicaciones, lo leen en un lenguaje y cruzan todos los datos también. Porque por una parte el Smart Center de Acciona lo que hace es generar patrones, predicciones, probabilidades y tendencias, ¿no? Para tomar de nuestro objetivo, que es la optimización de recursos y tiempo. Y por otra parte, la gestión de sucesos y eventos. Es imposible también gobernar en todos los ámbitos geográficos, en empresas transnacionales, e incluso para reducir la probabilidad de cuando aparece un suceso o una condición, un factor de riesgo, necesitamos reducir la probabilidad de una intervención y acción inmediata. El centro inteligente, a través de fuentes internas y externas, nosotros lo que vamos generando son avisos y alarma en tiempo real. Y tenemos un centro con la vocación de convertirse, este Smart Center, en un 24/7 de ayuda complementaria a los recursos que tenemos en la actualidad. Nosotros tenemos una plantilla a nivel internacional de aproximadamente 900 técnicos, pero no es suficiente. Pero tampoco es suficiente, ni vamos a generar realmente mucho más impacto por incorporar más técnicos en prevención. Porque el Smart Center lo que está también tiene un elemento fundamental, que está siendo un punto de unión y un integrador en toda la compañía. Quiere decir, el Smart Center y la tecnología se ha convertido para nosotros en un factor de la integración efectiva de la seguridad en todos los niveles jerárquicos. De la otra cosa era imposible. El ejercicio del liderazgo visible en una compañía transnacional físicamente es muy difícil. A través del Smart Center conseguimos que CEO, que personas que tienen capacidad de organización intervengan y ejerzan ese liderazgo tan importante en la propia compañía. Por lo tanto, generamos también avisos y alarmas en tiempo real y trabajamos sobre los incidentes, sobre las inspecciones, sobre la planificación de las actividades críticas, absentismo, salud emocional. En ese aspecto de salud emocional hemos hecho un recorrido muy importante con algunas startups que trabajaban con Francisco Roch, que mucho la había escuchado, bueno, que las alimenta mucho, ¿no? Las promociona mucho. Hemos trabajado con Happy Force, pero esos proyectos, en cambio, están parados precisamente por un tema de seguridad jurídica y protección de datos, porque necesita, lecturas biométricas. Además, que sabéis que ahora mismo existe una cierta incertidumbre al respecto. El tema del estrés térmico, con programas también, con programas meteorológicos, con detección de más de 3 días, que intervenimos en todo nuestro centro de trabajo. En el tema de formación también estamos trabajando, en la supervisión inteligente y la gestión de subcontratas. Con respecto a la gestión de inteligente, utilizamos dispositivos que después creo que se ha hecho algún apunte en el vídeo, que está muy consolidado, son muy fiables. Lo estamos haciendo ahora mismo una expansión a nivel internacional, y las cámaras inteligentes, que somos de los primeros que las hemos puesto en campo, que las tenemos en Filipinas, lo tenemos en Brasil. Sí es cierto que seguimos en una fase experimental, porque las cámaras todavía requieren en algunas condiciones de trabajo importantes para nosotros mucho más entrenamiento. Tenemos también implantada unas 60 o 70 cámaras distribuidas en grandes proyectos de la compañía, pero sí es cierto que mientras los dispositivos han evolucionado de una forma muy sólida, las cámaras todavía requieren entrenamiento. Estamos también inmersos en un desarrollo con otros proveedores a través del teléfono móvil, en algunas condiciones, pues la lectura
la lectura de condiciones que no somos capaces de ver en temas eléctricos, en temas de comportamiento de tierra, en temas de movimiento de cimbra, etcétera, cosas que hemos dicho al principio no ven los humanos y que a través simplemente de un teléfono móvil o una cámara tenemos la capacidad. Antes de poner el siguiente vídeo, como sé que es el tema de la transformación tecnológica basada en la IA, genera polémica, o está generando polémica para aquellos también, ¿no?, que están también inmersos en esa guerra de los neuroderechos, ¿no?, si los marcos jurídicos actuales realmente son suficientes para ese tipo de protección. En cambio, hay algo que deberíamos hacer una cierta reflexión, porque a mí me llama mucho la atención que en el mundo, por ejemplo, del neuromarketing, ¿no?, que es una fuente de la economía, lleva trabajando, conociendo cómo funciona el cerebro humano y profundiza mucho sobre la neurobiología, sabiendo que nuestras decisiones, el 90 y tantos % del subconsciente, de nuestras decisiones las hacemos a través del subconsciente. En cambio, el neuromarketing es una invasión absolutamente ya empíricamente demostrada contra nosotros, nuestras propias decisiones, y creo que no ha habido tanto revuelo, ni tampoco en algo que tiene una afectación sobre la salud pública tan importante como las redes sociales, que por ejemplo el TikTok, donde se basa en la caja de Quilmes del año 50 y tanto, donde lo que no está generando es una adicción dopamínica, y sabiendo perfectamente cómo funciona, lo están permitiendo, ¿no? Y en cambio, cuando nosotros estamos apostando por la inmersión de la inteligencia artificial para mejorar las condiciones de trabajo y la integridad física de los trabajadores, pues se están generando muchísimos problemas. Fijaros que con el tema de la red en Estados Unidos el tema de la adicción el problema es extraordinario, ¿no? A nivel de juventud y del suicidio lo está generando precisamente el tema del sistema de recompensa, ¿no?, a través de la dopamina, y lo saben, ¿no? Y es una cosa que está perfectamente diseñada desde hace muchísimos años. En nuestro mundo también es algo dentro de lo que son los riesgos emergentes. También es verdad que nosotros ya no nos preocupa solamente lo que son la utilización de dispositivos como distractores emocionales, ¿no? Que el tema de la adicción es mucho más importante. Nos fijamos en ese distractor cuando sabemos ya que simplemente estando 3 o 4 horas sin coger un móvil, aquello que tiene una cierta adicción, una persona que está subida en un andamio puede perder la percepción del riesgo, es mucho más abstracto y tiene una sobrecarga cognitiva, ¿no? Y eso es muy importante y probablemente pues tampoco se está dando la importancia que requiere. Si os parece, pasamos al siguiente vídeo. Cuando queráis, por favor. La inquietud por el avance digital y la gestión de seguridad y salud en el trabajo ha llevado a Acciona a crear un centro inteligente. Se trata de un importante centro de comunicaciones y análisis de datos a través del cual se registra información de seguridad y salud que proviene de fuentes internas y externas de los proyectos. Todo ocurre en tiempo real, mediante alarmas y avisos que facilitan una detección precoz de los riesgos, así como una mayor capacidad en la toma de decisiones, consiguiendo mejorar la eficiencia en la gestión de la seguridad y bienestar de los trabajadores. El centro inteligente dispone de 2 pantallas diferenciadas. Pantalla de mapas, donde se realiza un estudio de tendencias con el fin de establecer patrones predictivos. Pantalla de datos, que permite analizar los KPIs y dashboard de los centros de trabajo. En esta pantalla se visualizan diversos mapas que se seleccionan por el usuario en función de la información que necesite ver. Esta metodología de análisis de mapas es una gran fortaleza de predicción en temas como absentismo, salud emocional, subcontratación, cámaras inteligentes o dispositivos de medición,
con el objetivo de crear y desarrollar algoritmos inteligentes adaptativos para que la estimación de riesgos tenga en cuenta la variabilidad, lo que permite el incremento de la precisión en la estimación en sucesos no deseados. En el margen derecho se visualizan las alarmas y avisos de los centros registrados durante las últimas 24 horas. Una de las alarmas generadas en el centro permite realizar un seguimiento de la planificación de trabajos a través de un sistema exclusivo desarrollado por Acciona Safety Engineering Intelligent Planning, que se utiliza para la planificación de actividades críticas previamente a la ejecución del proyecto. Se trata de una herramienta digital innovadora que promueve planes inteligentes especializados y personalizados capaces de responder a las exigencias de prevención en todos los campos. SAFE centraliza las tareas y permite el procesamiento de imágenes de forma inteligente. Su manejo ágil y sencillo simplifica los trabajos más complejos, integrando procedimientos de manera intuitiva y eficiente. El centro inteligente tiene integrado un sistema de predicción meteorológica avanzado que permite conocer con 3 días de antelación las condiciones de temperatura, viento o lluvia de cualquier lugar del mundo, de forma que se pueden implantar planes de acción adaptados para afrontar los episodios climatológicos extremos con suficiente antelación. De forma adicional al sistema de alertas meteorológicas, el centro también realiza el control de las condiciones de trabajo mediante el uso de dispositivos inteligentes que monitorean en tiempo real factores como la calidad del aire, la humedad, la temperatura ambiente y el nivel de estrés térmico al que están expuestos. Estos dispositivos forman parte del equipamiento habitual de los trabajadores y mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial se establecen parámetros de alerta que avisan tanto al trabajador como al centro de control, lo que permite la toma de acciones inmediatas para salvaguardar la salud de los trabajadores en todo momento. Gestión de subcontratistas. El centro inteligente nos permite analizar tendencias y corregir desviaciones en la coordinación de actividades empresariales asociadas a los proyectos, donde se utilizan herramientas para la gestión de accesos de empresas, empleados, equipos y maquinaria, así como la calidad y homologación de las empresas colaboradoras. Cámaras inteligentes instaladas en proyectos que permiten parametrizar eventos destacables, su representación gráfica en el centro y avisos sobre sucesos no deseados. Como elemento clave para este análisis, contamos con una herramienta basada en inteligencia artificial que permite analizar en tiempo real las imágenes para identificar incumplimientos o malas prácticas que puedan generar un riesgo en la actividad laboral. Identificación de uso adecuado de EPIs. Detección de la presencia de maquinaria. Riesgo por distancia máquina-persona. Identificación dinámica de personas en zona de peligro. Identificación y conteo de personas y medios, distancia social y tracking de desplazamiento. Compatibilidad con drones. Alerta de accidente e identificación por uniforme, casco o logo. La comunicación para gestión de las alarmas puede hacerse por 4 vías. Visita presencial del técnico, llamada telefónica, correo electrónico o mediante la visita remota. Con la utilización de la aplicación HS Remota podremos conectarnos en tiempo real, siendo una vía de comunicación óptima con las personas que se encuentran en el centro de trabajo afectado por la alerta. Dentro del proceso de transformación digital de Acciona, contamos con una herramienta de formación diseñada con 2 objetivos: optimización del tiempo y mejora de la calidad del contenido en seguridad y salud. La digitalización de la formación se ha convertido en una de nuestras fortalezas, incorporando nuevas tecnologías a los procesos de aprendizaje, códigos QR, realidad aumentada, escenarios en 360 grados, etc. Este centro representa la fusión entre los valores de Acciona y la más alta tecnología. Juntos por ti y por tu seguridad.
Muy bien. Una pregunta a la moderadora. ¿Cuánto tiempo? No sé si... Tenemos margen, Pablo, tenemos margen. Bien. Tranquilo. Perfecto, muchas gracias. Hay otro tema que quería compartirlo con vosotros, con vosotras, es lo que estamos intentando trabajar con el doctor Camacho, que está muy inmerso en un proyecto con la Universidad de Vigo y a nosotros eso nos interesa mucho. Es un tema relacionado, todo el mundo sabemos, el problema del sueño, la falta del sueño, el psicocicardiano, etcétera, y sobre todo el tema de los accidentes de tráfico. Para nosotros, para todas las muchísimas compañías, el tema de los accidentes en itinerario y misión, en definitiva, los accidentes de tránsito está generando realmente una enorme sangría a nivel de accidentes mortales, ¿no? Pero no solamente accidentes mortales, eh, pensar que a nivel mundial creo que eran 20 y 50 millones de personas sufren traumatismo, ¿no? Y se generan millones de euros, creo que a nivel mundial en los países de la OCDE, me parece que estábamos ya sobre un 3% de pérdida en el PIB, pero fundamentalmente lo principal es el drama humano para el que fallece, obviamente para la persona que fallece y para todos los que le rodean. Y eso es un tema que nos preocupa mucho y nos genera, y esto está muy bien como un tema de debate, un enorme dilema, porque esto de la inmersión en la inteligencia artificial en los modelos de gestión de la seguridad en definitiva son dilemas. Y uno de los dilemas más importantes es que precisamente la tecnología ya puede controlar esto. Hay un tema que le llaman la inercia del sueño, que es cuando nosotros nos despertamos. Bueno, hay un periodo de tiempo en el cual nosotros tenemos una sobrecarga cognitiva, tenemos una falta de atención, y cuando tú no has dormido bien, pues tienes casi 4 horas por delante que esa falta de atención y carga cognitiva, ¿no? O debilidad cognitiva que tiene hace que se puedan generar muchos accidentes, sobre todo por la mañana. Hay una disminución del rendimiento, ¿no? Y eso a nosotros, hasta ahora estábamos trabajando con una serie de dispositivos, todo el mundo lo conoce, y creo que se ha dicho en la presentación, en la primera ponencia, que hemos utilizado en Ecuador, en Perú, en Brasil, ¿no? Que son los detectores faciales, que ocurre ya cuando realmente la atención se está deteriorando, ¿no? Pero había otros métodos que también se los reconocíamos que eran parámetros fisiológicos que interpretan como puede ser la conductancia de la piel, el electrocardiograma, el pulso que se ve, ¿no? Pero es complicado. Pero en cambio lo que sí ha avanzado mucho es el tema del EEG, ¿no? El electroencefalograma, ¿no? Que hoy día ya se puede ir sin cable y con una aspira. El doctor Camacho, a través de la Universidad de Vigo y demás, ya tienen un aparato en el cual pues no necesita cable, va con su propia batería, y nosotros de hecho, las próximas semanas tengo yo una reunión con ellos. Estamos también trabajando o queremos ser partner para generar una especie de gorra o algo que lo que hace es que tiene 8 sensores que se sitúan además, que cubren los lóbulos temporal, parietal y occipital, entre otros. Y ya podemos, y eso es lo más grande de esto, ya podemos detectar eso unos minutos antes de que ocurra a través de las ondas alfa, esa sobrecarga cognitiva y por lo tanto esa falta de atención, pero antes de que ocurra, porque las ondas alfa son las que lo cantan. Y aquí es donde se genera el enorme dilema. Porque claro, si estamos inmersos en el tema de la invasión de la mente humana, ¿cómo se va a usar? Porque claro, la inteligencia artificial lo puede usar uno bueno o uno malo, ¿no? Y eso tiene unas connotaciones que se pueden usar para muchísimas cosas. Y eso se pone de manifiesto en las personas con más negatividad. Yo digo que, bueno, al final tiene que haber unas normas de custodia de los sistemas, de la protección de datos y demás. Sabiendo que, bueno, que se van a leer muchos datos, pero yo insisto que hay cosas que ya existen y en cambio no ha generado ese problema, porque si os he hablado del tema del TikTok, del neuromarketing y demás, cómo funciona a nivel de neurociencia y neurobiología, es que el iris a través de nuestros teléfonos ya se lee. Y esos datos ya lo tienen. ¿Qué hacen con nuestros datos? Pues no lo sabemos.
Como sabemos que nos escucha, entonces ya se sabe, pero que también están leyendo el iris. Por lo tanto, no creo que se tarde mucho que incluso el propio móvil sea capaz de leer nuestras propias ondas cerebrales. ¿A dónde quiero llegar? Quiero decir que tenemos tecnología que actualmente es capaz, nos hace falta lo que es el desarrollo de los dispositivos, ¿no?, más adecuados para que lo lleve un trabajador. Podríamos superar este absoluto drama que representan los accidentes de tránsito. Y sin nada más que añadir, que podría añadir muchas cosas, que por el tiempo no es posible, pues, muy agradecido a las personas que nos han escuchado y muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Fantástica exposición, muy interesante todo. Yo es que a medida que te escuchaba, me ha venido una frase a la cabeza, es que tengo hijas pequeñas, no lo puedo evitar, y es que un gran poder requiere una gran responsabilidad, ¿no? O sea, estas herramientas tan potentes, muy bien utilizadas, pueden tener un beneficio fantástico. Bueno, dime, perdona. Correcto, sí, así es. Es que me ha venido a la cabeza, digo, bueno, es que esto tiene un potencial increíble y estamos justo despegando, ¿eh? Esto en los próximos meses, ya no años, en los próximos meses esto, bueno, tiene una capacidad de penetración en todos los sectores y a todos los niveles que tenemos que estar preparados. Bueno, pues vamos a ver si entra alguna pregunta para Pablo. Muchísimas gracias, Pablo. Y entonces en el turno de preguntas volvemos a abrirte paso. Muy bien, entonces, gracias. A continuación tenemos la tercera intervención y la última programada para el webinario de hoy. En este caso contamos con Manuel Rama, que es responsable de desarrollo de negocio de la Business Unit de Gestión Inteligente de la Información de Inetum. Manuel nos va a explicar cómo la inteligencia artificial, en este caso, puede automatizar procesos documentales clave para el cumplimiento normativo en algo tan a diario que vivimos los prevencionistas en la gestión de la prevención, como es la coordinación de actividades empresariales. Gracias, Manuel, por participar en este webinario. Ya veo que está preparadísimo, por lo tanto, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias también a MC Mutual por la oportunidad que nos brinda de participar en este interesantísimo evento, que, por cierto, hay un nivel de ponencias, la verdad es que sobresaliente. Mi felicitación. Hoy les voy a contar cómo desde Inetum enfocamos la automatización del tratamiento de la documentación exigida para la coordinación de actividades empresariales y la prevención de riesgos laborales, y cómo la inteligencia artificial en esto nos puede ayudar para el procesamiento masivo e inteligente de toda esta documentación. Me gustaría hacer un símil con el ejemplo que precisamente Elena ponía como conclusión a la primera ponencia, cuando hablaba de los robots temporeros. Bueno, me gustó mucho el ejemplo porque en el fondo nosotros no hacemos robots temporeros para tratar documentos, obviamente, pero sí lo que hacemos son servicios y agentes de inteligencia artificial para cosechar documentos. Y con ello cosechar es para recolectar los datos de esos documentos, que no son otra cosa que los frutos que contienen esos documentos y que son útiles para las tareas habituales de gestión de subcontratas y otras actividades cuando varias empresas confluyen en un mismo centro de trabajo. Pero antes de seguir, en primer lugar, me gustaría presentaros brevemente quién es el grupo Inetum. Inetum es un líder europeo en servicios digitales. Contamos con un equipo muy amplio de 27.000 consultores a nivel mundial, 8.500 de ellos en España, y generamos un impacto digital para las empresas, las entidades del sector público y, en general, para la sociedad. Estamos presentes en 19 países con una amplia red de centros y con sedes aquí en España en 23 ciudades, y disponemos de acuerdos estratégicos con los principales fabricantes de software. Pero lo que nos trae hoy aquí es nuestra faceta específica para la gestión documental. ¿Cuál es el posicionamiento de Inetum en los servicios de gestión documental y del contenido? Bueno, somos un equipo experto en la gestión inteligente de la información, que es el nuevo paradigma con el que definimos la gestión documental. Estamos compuestos por más de 250 profesionales repartidos en 7 países
y tenemos una larga y consolidada trayectoria desde el año 89, con más de 900 implantaciones a nuestras espaldas. Nuestra propuesta de valor para el mercado se centra en aportar servicios de contenido de extremo a extremo, utilizando las plataformas más conocidas y más punteras de la industria. También disponemos de 4 factorías documentales para el tratamiento integral y la claudificación del contenido, donde proveemos de servicios a empresas y a instituciones con sus documentos y sus contenidos. Estos centros además disponen del máximo nivel de certificación, como podéis ver abajo a la derecha. Y como nuevo paradigma de la gestión documental hemos incorporado las capacidades de la inteligencia artificial para el tratamiento de la documentación. No podía ser menos. ¿Con qué? Con una plataforma IDP, de Intelligent Document Processing, es decir, para el procesamiento inteligente de los documentos. Es un servicio que automatiza el tratamiento de la documentación en general y la de KPRL en particular, que es lo que vamos a ver hoy. No me quiero extender en el aspecto normativo, en especial porque Pilar nos ha hecho un amplio y muy coherente resumen, pero sí decir que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene como objeto fundamental promover la seguridad y la salud de los trabajadores. Y esta ley está en vigor desde el año 95 y obliga al empresario a elaborar y conservar una serie de documentos como evidencias de cumplimiento, como por ejemplo evaluaciones de riesgo, planes de prevención, registros de EPIs, etc. Toda lista que tenemos aquí sombreada en gris. En 2004 se aprobó el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, referido a la coordinación de actividades empresariales. Este Real Decreto lo que dispone es cómo se debe llevar a cabo la coordinación entre empresas que comparten un mismo centro de trabajo. Y toda la documentación que los empresarios deben intercambiarse, como por ejemplo, ahí está en los recuadros blancos, la documentación que da por tanto la contrata, subcontrata o autónomo para justificar su alta en la seguridad social y otros registros, también la documentación específica de cada empleado que accede al centro de trabajo e incluso la documentación identificativa de las maquinarias necesarias para el desempeño profesional cuando eso sea requerido. En definitiva, las empresas se enfrentan a un reto de gestión documental, porque el proceso de gestión de la documentación se convierte en el soporte operativo sobre el que se desarrolla la coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos, protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Es decir, tenemos una problemática de gestión documental. Pero, ¿qué retos son los que deben gestionar las empresas con la documentación? O con este tipo de documentación. Tanto la que solicitan y reciben, como la que generan, que son 2 casos. ¿Y qué impacto operativo supone? En primer lugar, hacer frente a un volumen ingente de documentos. Dependerá obviamente del volumen del negocio, pero suele ser un volumen importante, que conlleva para su procesamiento no pocas tareas manuales de escaso valor. Y aquí ya anticipamos lo que nos puede dar la inteligencia artificial. En segundo lugar, establecer criterios de identificación y categorización precisos de todos estos documentos, con el posible riesgo de errores. Y por último, evaluar y cotejar los documentos para verificar que cumplen con su propósito, consiguiendo tiempos de respuesta adecuados para el negocio, con unos costes que sean asumibles, porque estamos enfrentándonos a una gestión. Pero también impacta la complejidad de la documentación que se tiene que generar, no solamente aquella que se recolecta, y mantener de forma continua, porque es una documentación que tenemos que actualizar anualmente, eso cuando no hay un cambio sustancial, por ejemplo, en un nuevo riesgo que aparece. Ahí nos enfrentamos a la elaboración de evaluaciones de riesgos laborales, identificando categorías, puestos y riesgos de las actividades. Y una gestión de conocimiento de toda esta documentación y el conocimiento que contiene y que está acumulado en todos estos documentos y en todos estos registros para estas evaluaciones de riesgo. La tendencia actual, como no podía ser de otra forma, para el procesamiento masivo e inteligente de la documentación es el uso de la inteligencia artificial. Es un nuevo paradigma que ha venido a cambiar todo el panorama del tratamiento documental, especialmente ha desplazado mucho los antiguos sistemas de OCR y CR, pero ¿realmente en qué nos puede ayudar esta inteligencia artificial? Pues nos va a permitir varias cosas. Automatizar la recopilación de los documentos, su clasificación y separación, también automática, identificar todos los tipos de documentos recibidos, incluso detectar la ausencia de documentos, si necesito un documento para un proceso concreto y este documento no me viene en mi stream de entrada, pues ya puedo levantar una alerta y reclamarlo. Extraer automáticamente todos los datos relevantes de los documentos, esos famosos frutos, con el símil que antes decía.
y alertar de posibles incidencias, como por ejemplo documentos que no están ya vigentes o cualquier otra casuística. Incluso toda esta información nos ayuda a tomar una decisión sobre la idoneidad de la documentación para su aceptación. Pero no solo nos va a facilitar identificar y clasificar documentos o extraer datos, la IA también nos puede facilitar la validación automática de esta documentación recibida de contratas, subcontratas y autónomos. Es decir, nos va a decir, oye, esta documentación que he recibido para este proceso es completa, es pertinente, es válida, es coherente en sí. Y luego ya los gestores podrán, digamos, hacer su propio análisis. También nos va a permitir generar de forma dinámica borradores de evaluaciones de riesgos. Generar de forma dinámica borradores de evaluaciones de riesgos, con lo complejos que son. Y además conseguir una gestión de conocimiento apoyada en búsquedas por chatbots de lenguaje natural, para poder, dentro de todo ese conocimiento que tienen las empresas en sus departamentos de prevención, de toda esta información, pues para poder hacer consultas y descubrimientos de verdad sobre todo el conocimiento que puedan tener ahí atesorado. ¿Cómo se puede conseguir todo esto? Bueno, pues con el servicio que Inetum ha desarrollado, el servicio IDP de Inetum, es un servicio para el procesamiento inteligente de la documentación que aprovecha las capacidades de la inteligencia artificial para transformar los documentos en datos útiles para la toma de decisiones. Este es el leitmotiv. Nosotros tratamos documentos, extraemos datos y entidades de esos documentos, los convertimos en datos de negocio para que puedan, digamos, apoyar procesos de negocio y tomas de decisiones. Usando esta plataforma se va a poder automatizar las tareas relativas a los documentos que intervienen en el proceso de coordinación de actividades empresariales para la prevención de riesgos laborales, pero también asegurar una mejor calidad de los datos, porque aquí ya veremos que la efectividad es altísima y nada que ver con la que nos puede dar un humano. Y también, y no menos importante, acelerar los tiempos de proceso de forma significativa. Tratar documentos siempre ha sido una tarea manual y tediosa y monótona. Y por lo tanto, si una máquina, un agente de IA nos lo puede hacer en pocos segundos, pues vamos a tener grandes ventajas. Vamos a ver ahora dos ejemplos de casos de uso concretos. El primero, para la extracción automática de información de documentos para la coordinación de actividades empresariales. Empresas que coinciden en un mismo centro de trabajo y ahí las empresas tienen que intercambiarse esta documentación. Perdón. Y el segundo, para la generación asistida de informes de evaluación de riesgos laborales. Es decir, en un primer caso vamos a ver un ejemplo de IA extractiva y en el segundo caso veremos un ejemplo de IA generativa. En el primer caso, nuestro servicio IDP automatiza el tratamiento de toda la documentación que tienen que presentar contratas y subcontratas, y autónomos, por supuesto. ¿Cómo lo hace? A través de una sucesión de etapas de tratamiento en el que cada documento se va a procesar en menos de 5 segundos. Cuando decía antes que lo hacemos de forma muy rápida y muy ágil. Y todos los datos se trasladan, todos los datos extraídos, datos y entidades, se trasladan a la aplicación de gestión de nuestro cliente. Los documentos y los contenidos se van a capturar. El símil del robot temporero pues es la cosecha, ¿no? Independientemente de su formato. Ahí podemos recibir cualquier tipo de documentos, independientemente de su tipo, de su formato, y vía una API de integración con nuestra plataforma la podemos integrar en procesos empresariales o también utilizarla desde aplicaciones móviles para trabajo en campo o incluso desde aplicaciones de frontales y pantallas web. Una vez cargados los documentos, el sistema va a analizar estos documentos para leerlos y comprenderlos como lo haría un humano y poder clasificarlos por tipos y separarlos de forma automática. No pocas veces vienen los documentos, múltiples documentos en un mismo documento, por ejemplo, PDF. Aquí la IA automáticamente, el servicio IDP va a poder, digamos, identificarlos, clasificarlos, separarlos, atomizarlos y, por lo tanto, saber a qué documentos nos estamos enfrentando. Y una vez identificados los tipos de documentos, se extraen los datos y las entidades. ¿Qué diferencia hay o qué entendemos por datos y qué entendemos por entidades? Datos son los datos, es la información que está presente en un documento y que extraemos a través de la IA. Entidades es información que no está presente en el documento, pero que la IA puede inferir en base al contexto y a la comprensión del documento. Esto es muy útil. Por ejemplo,
certificados de estar al corriente de pago. Muchas veces no te ponen la fecha de validez del documento, te ponen la fecha de emisión y en el texto te suelen poner este documento es válido para 18 meses, 12 meses, etc. Pues la IA ahí comprende ese contexto, obtiene la fecha de emisión del documento y calcula la fecha de validez de ese documento, que es a la postre la que nos interesa para asegurar que ese documento es válido. Cuando no conseguimos un 100% de acierto en el reconocimiento, pues se puede pasar el documento, incluso un expediente completo, a un equipo humano que va a revisar y corregir los datos antes de su entrega, ¿vale? Esto lo puede hacer nuestro cliente, o también lo podemos dar desde Inetum como un servicio complementario. Para garantizar la calidad de los datos se pueden hacer validaciones, contrastando contra datos internos o externos, ¿vale? Incluso también podemos cotejar la información que extraemos de los documentos o que inferimos de los documentos entre los distintos documentos para asegurar, digamos, que los documentos son coherentes entre sí, que no me pasen un DNI de un empleado que no está en ese expediente, por ejemplo. Y con la evaluación de los contenidos y las reglas de negocio que estipula cada empresa, el sistema puede recomendar un resultado para la toma de una decisión por parte del gestor del proceso. Y todo esto, como he dicho al principio, en menos de 5 segundos. Por lo tanto, agentes de IA, un servicio IDP, como una componente para tratar todo el corpus documental al que se enfrentan las empresas en el proceso de coordinación de actividades empresariales para la prevención de riesgos laborales. El otro caso de uso, ahí vamos a ver cómo la IA, con su capacidad ya generativa, nos puede ayudar en la elaboración y revisión de los informes de evaluación de riesgos laborales para las distintas o diferentes actividades de una empresa. Son documentos obligatorios, son documentos que se actualizan periódicamente y que tienen además que ser accesibles para todos los trabajadores, con lo cual tienen una importancia muy relevante. Nosotros hemos construido dentro de nuestro servicio IDP un sistema de generación automatizada que a partir de una clasificación CENAE solicitada de la Clasificación Nacional de Actividades Empresariales y una base de conocimiento previo que ya tiene la compañía y que vectorizamos, nuestra plataforma IDP identifica las diferentes categorías, los puestos de trabajo y los riesgos laborales de cada uno. Y como resultado, la plataforma elaboró un borrador de informe de evaluación de riesgos, que incluye las medidas y herramientas de prevención acordes a cada puesto en función de la gravedad y también de la probabilidad identificada. Insisto en que generamos borradores, es decir, no vamos a sustituir en ningún momento a los gestores de prevención de riesgos, sino que les estamos acelerando y facilitando el trabajo. Porque con este borrador de documento, los gestores de las divisiones de servicios preventivos van a acelerar la puesta a disposición de estos informes, que es al final el objetivo último, y van asegurando la identificación correcta de peligros, la estimación de probabilidad y severidad del daño en cada caso, y la valoración de los riesgos para decidir si son tolerables o asumibles. Estas capacidades de automatización documental, extractiva y generación de documentos ya son una realidad. Con nuestra plataforma IDP ya lo estamos haciendo y ya operamos en el mercado para más de 20 clientes. Bueno, 24 ya consolidados el mes pasado. Y en apenas año y medio de trayectoria ya hemos procesado más de 40 millones de documentos de todo tipo, en múltiples procesos de negocio. Y en particular hemos procesado más de 1 millón de documentos relativos a procesos de KPRL para algún cliente. Por lo tanto, una realidad que, digamos, os brindamos desde Inetum la oportunidad de conocer y, por supuesto, quedamos a vuestra disposición para sesiones de demostración de este servicio IDP cuando así lo estiméis. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias de nuevo a MC Mutual por su invitación a este evento. Genial. Muchas gracias, Manuel, por las explicaciones. Una herramienta muy útil. Entonces, a continuación, vamos a abrir el paso a la ronda de preguntas formuladas a través del chat, que todavía estáis a tiempo, los que os hayáis quedado con alguna duda. Entonces, ahora sí que os voy a pedir a todos los ponentes que abráis la cámara y así vamos dirigiendo. Nos ha entrado una pregunta de Karma que nos dice: ¿el reglamento ya está al alcance de las empresas? ¿Dónde podemos encontrarlo? Entonces, no sé, Pilar, si quieres empezar respondiendo la pregunta. Sí, de acuerdo. Bueno, pues el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial está publicado en el BOE, es un documento público
y simplemente puedes hacer la búsqueda en cualquier buscador poniendo Reglamento Europeo BOE, el Reglamento de Inteligencia Artificial BOE, y enseguida lo encontrarás. Realmente, yo creo que para el cumplimiento de la normativa, ¿no? Que el no conocimiento no significa que no lo tengamos que cumplir, para eso la normativa siempre está publicada y al alcance de todos los ciudadanos. Gracias, Pilar. Van entrando más preguntas, ¿eh? Yo ahora voy a continuación a ir leyendo. Tenemos una pregunta de Diego que es dirigida para el señor Rama, para Manuel. Primero dice, ¿cómo se produce el intercambio de información con empresas contratistas? Esa es la primera pregunta. Y la siguiente, que nos la pone en el mismo bloque, ¿cómo garantizar la validez legal de estas ERL genéricas? Estas son las dos preguntas de Diego para Manuel. Sí, pues gracias, Diego. Realmente nosotros construimos un servicio que se puede integrar en plataformas empresariales a través de una interfaz API REST, con lo cual lo que hay, aparte de todo lo que es el procesamiento de los documentos, pues lo que tenemos son básicamente interfaces de conexión donde, digamos, podemos conectarnos a un portal de contratistas o algo similar, donde, digamos, recibimos toda la ingesta de los documentos, de tal forma que eso es una labor de integración. También nosotros, como integrador y un integrador, podemos construir esos portales para facilitar a las empresas que dispongan de un espacio en el que las subcontratas puedan aportar esta documentación y gestionarla de forma adecuada, ¿vale? Y luego estaría toda la parte de procesamiento. La segunda parte de la pregunta me decías en cuanto a la validez de los documentos. He comentado antes en la parte de validez que podemos hacer validaciones sobre los documentos y lo podemos hacer contra datos internos y datos externos. ¿Qué quiere decir esto? Podemos hacer contra datos internos de la compañía, ¿vale? Maestros de datos, base de datos, etcétera, con lo cual podemos ahí cotejar y ver que la información que nos llega en un documento pues ya está registrada en la compañía, y también opcionalmente con datos externos, conectándonos a sedes, pasando la información de ese documento, obteniendo de la sede la información pertinente, y entonces podemos asegurar en cierta medida la validez de ese documento. De acuerdo. Están entrando más preguntas para Manuel, ¿eh? No te vamos a dejar descansar. Vale. Entonces, claro, hay una pregunta muy interesante que dice Sayoa, que dice si este servicio de Inetum, todo este sistema, sustituye lo que es la labor de un SPA. Porque claro, ¿no? Los servicios de prevención ajenos que contratan las empresas también entiendo que hacen funciones de gestionar a veces la CAE. Entonces, ¿este servicio sustituye el otro? Entiendo que esta es la pregunta de Sayoa. No necesariamente. De hecho, nosotros trabajamos con empresas que utilizan directamente nuestro servicio, ¿vale? Y que no utilizan un SPA. Y también estamos en colaboración y en contactos con empresas precisamente que externalizan todo el tratamiento de CAE para, digamos, aportarles esta pieza de tratamiento de inteligencia artificial para que puedan acelerar sus procesos. Ajá. De acuerdo. Entonces, para dejar descansar un poquito a Manuel, vamos a hacer alguna reflexión también hacia Pablo. Sí, perdón, hacia Pablo. De todo lo que nos comentabas, tenemos algunas dudas. A ver si nos puedes aclarar, Pablo. Los nuevos modelos de gestión de seguridad y salud generan seguridad jurídica, ¿no? ¿Cómo todo esto vive con la... Porque claro, avanza tan rápido que esto a nivel jurídico y legal, ¿cómo se trabaja? ¿O cómo se aborda? El debate quiere decir, se ha sacado un reglamento europeo, existía también una carta de seguridad digital que no sirve para nada. Lo del reglamento europeo me llama mucho la atención, que somos el continente que menos ha apostado, ¿no? por la inversión, ¿no? Por el apoyo a la inversión a las empresas en este campo de la inteligencia artificial y la digitalización, pero somos el primer continente que lo hemos regulado, ¿no? Ajá. Eso es que quería comentar. Seguridad jurídica como tal no existe. A nosotros nos genera incertidumbre y nos genera muchísima incertidumbre. Primero,
Lo dije al principio, primero porque no miramos solamente al marco jurídico español, miramos al marco jurídico internacional, al derecho internacional. Y ahí es donde hay muchas divergencias. El único país que tiene ahora mismo integrado parte de esta problemática es la Constitución chilena, ¿no? En Chile sí, a nivel incluso constitucional. Pero nosotros tenemos varios frentes. Uno es cómo protegernos realmente de la inteligencia artificial, el sistema. O sea, cómo vamos a proteger el sistema. El segundo es cómo proteger realmente los datos, hasta dónde va a llegar nuestra responsabilidad. Y fijaros que la tercera es muy importante, es cómo vamos a la IA, si va a ser responsable de delitos de forma autónoma, porque la capacidad que tiene la IA y nosotros lo vamos a utilizar, en un momento determinado no sabemos si utilizando la IA se toma una decisión más correcta o menos incorrecta, quién es el responsable. Esto no es, esto que os estoy comentando no es una reflexión mía, es una reflexión que he tenido oportunidad de compartirla en varios foros con fiscales y jueces. Ellos entienden, muchos expertos que están ahora mismo trabajando en este campo, de que concretamente en España actualmente existen suficientes artículos del Código Penal para tratar todo eso. Lo que no está es bien adaptado, ¿no? Y lo que se tiene que mejorar es la capacidad del sistema penal. Igual que el tema de los sesgos, ¿no? Que el problema, pero la inteligencia artificial tiene sesgos, sí, lo va a tener siempre. La inteligencia artificial aprende de esos sesgos, puede corregirlo, pero va a crear otro, ¿no? Pero yo creo que los sesgos del ser humano son más estables, ¿no? Y más difícil todavía de cambiar, ¿no? Por lo tanto, estamos en un momento de una cierta incertidumbre e inseguridad jurídica para las empresas. Actualmente, sí. Para nosotros y para los trabajadores, para todos los actores. Vale, perfecto, gracias, Pablo. Entonces, esto me enlaza con otra reflexión de lo que comentaba también Pilar en su exposición sobre que la gestión algorítmica del trabajo, ¿no? Puede utilizar sistemas de reconocimiento facial y biométrico, que lo hemos visto, me parece que en algunos de los vídeos de Acciona se ve también trabajadores, ¿no? Se identifica, claro, para ver si van a hacer alguna conducta temeraria, entiendo que va por ahí, ¿no? El anticiparse a estas acciones. Entonces, claro, todos estos datos, esta información biométrica que actualmente parece ser que no sé si es del todo legal o cómo el derecho a utilizar estas imágenes, cómo se puede trabajar esto. Pilar, ¿tú qué tienes que comentarnos sobre este tema? Vale, pues sobre este tema me voy a remitir a la guía sobre tratamiento de control de presencia mediante sistemas biométricos que publicó la Agencia Española de Protección de Datos en el 2023. En este caso, este tipo de información la considera como un tratamiento de alto riesgo dentro de lo que consideran la categoría de datos especiales, ya que podría afectar a la protección de la privacidad. A efectos prácticos, ¿esto qué repercusión tiene? Pues que aquellas empresas que estuvieran interesadas en utilizar sistemas de identificación biométrica, antes de su puesta en servicio, deben llevar a cabo una serie de acciones. En primer lugar, tienen que demostrar que su uso es necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales. En segundo lugar, tienen que justificar que es la medida idónea y proporcionada para esa necesidad que han identificado. En tercer lugar, tienen que informar a las personas trabajadoras de cuál es la finalidad y también tienen que contar con su consentimiento explícito y además de una manera inequívoca y libre. Y finalmente también es obligatorio que realicen una evaluación del impacto de la protección de datos. Dicho esto, pues ya vemos que no es una práctica ilegal la utilización de datos biométricos para la identificación de presencia, pero sí que queda bastante delimitado siempre en los casos en los que se haga el cumplimiento de estos 4 aspectos que acabo de comentar. Genial. Muchas gracias, Pilar. Sí, Pablo, ¿qué quieres añadir? Sí, has hecho alusión a los vídeos de Acciona por comentaros. En Acciona
en el tema no tiene capado todos los temas biométricos. Había un proyecto que comenté que se llamaba Happy For con temas emocionales, los proyectos de más, pero ese está parado precisamente por el tema de protección de datos. Está parado hasta que precisamente tengamos un marco jurídico claro al respecto. Y segundo, nosotros las cámaras inteligentes no son nominativas, no identifican a los trabajadores con nombre y apellido, no se sabe, ¿vale? Y son unos vídeos que cuando toman, además, hacen las tomas, quedan borrados automáticamente después. No queda ninguna huella al respecto, sino da la alarma, el aviso en función de la criticidad de lo que se haya generado y poco más. Pero no hay identificación de los trabajadores, ¿eh? Vale. No quedáis más, incluso cuando se utiliza la prevención remota y queremos grabar con trabajadores en alguno de los aspectos, hacer una visita remota, tenemos un protocolo de autorización expresa por todos los trabajadores para poder grabar. Eso está genial. Gracias. Claro, en cualquier caso, lo que queda claro es que todas estas herramientas, pues bien gestionadas con la aprobación de los trabajadores y demás, y todo está aceptado dentro de la empresa, pues no hay ningún problema. De acuerdo. Entonces, tenemos más preguntas para Manuel. Hay varias preguntas que creo que van por el mismo camino, ¿eh? Es sobre si estas herramientas que tiene Inetum para gestionar la CAE, si permite que se conecte o de alguna forma trabaje con plataformas externas o plataformas de clientes. Hay varias personas que preguntan este tema. Una es Pamela, si el cliente pide tener plataformas concretas, cómo se traza esta parte de Inetum con ellos. Y creo que era, aquí había otra persona que preguntaba también parecido. Entonces, ¿esta opción existe, Manuel? ¿Se puede intercomunicar plataformas de Inetum con plataformas de clientes? Sí, por supuesto. La plataforma precisamente es integrable, funciona como un servicio y se puede integrar. Otra cosa es que cuando, digamos, nosotros resolvemos un proceso que es el tratamiento documental de los documentos de CAE, ¿vale? Es decir, recopilamos esos documentos, analizamos que son todos los que se requieren para ese proceso, que no falta ninguno, que estén vigentes, extraemos todos los datos necesarios para consolidar después en los sistemas de prevención de la empresa destinataria. Y normalmente ahí nos integramos con la empresa, digamos, que va a recibir a estas contratas o subcontratas en su espacio de trabajo, ¿vale? ¿Podemos integrar eso con las empresas, con las subcontratas? Si he entendido bien la pregunta, sería posible, pero bueno, para un tratamiento que entiendo que complementario. O sea, que realmente el objetivo es recibir esos documentos por parte de las contratas o subcontratas autónomos, validar toda su coherencia, que están, digamos, son adecuados para el propósito por el cual se les ha pedido y gestionar toda esa información. Vale. Bueno, sería cuestión de hablarlo. Hay muchas personas que quieren ampliar información, entonces preguntan si pueden ponerse en contacto luego con Manuel. No hay problema, ¿eh? Si mis datos Manuel están ha puesto... Exacto, os pasaremos al finalizar el webinario un enlace con la grabación y también material que hayan compartido los ponentes durante la exposición, y allí tenéis los contactos por si luego queréis ampliar o explicar vuestro caso concreto, ¿eh? Así podemos resolver más dudas ahora. Entonces, hay una cuestión de alguien que nos pregunta, a ver si la encuentro. Aquí, Patricia. Entendiendo que existen diferentes tipos de inteligencia artificial o diferentes técnicas, ¿cómo se hace una buena elección de la IA con la que trabajar respecto al sector? ¿Existe alguna guía que indique el tipo de inteligencia artificial más adecuado a la empresa o a las tareas pendientes de automatización? Esta sería la pregunta de Patricia, ¿no? Que busca asesoramiento para empezar a aplicar diferentes herramientas de inteligencia artificial. Entiendo para prevenir, ¿no? Patricia, para prevenir accidentes, para la seguridad laboral dentro de vuestra empresa. Entonces, aquí, no sé si Pablo y Pilar
¿queréis darle alguna pincelada a Patricia para ver por dónde avanzar? Nosotros, con el tema de layout, lo que trabajamos con varios proveedores que son los que no solamente nos van asesorándose utilizando todas las herramientas de IA que existen ahora mismo en el mercado, ellos las adaptan a nuestras necesidades. Van haciendo una adaptación en función de lo que queremos, lo que no queremos, cuáles son los datos, cómo tratar los datos, cómo generar las alarmas, qué es lo que tiene que preguntar, qué es lo que necesitamos nosotros. Ahora mismo estamos automatizando muchas cosas con IA que nos lo dan esos proveedores y utilizando ellos y siendo expertos profundos en todas las herramientas de IA que hay y la hacen a la carta para nosotros, ¿no? Con preguntas muy concretas de seguridad y salud, de condiciones de trabajo, de factores, etcétera, etcétera. Vale, o sea que en este caso Patricia Acciona lo que ha hecho es buscar asesoramiento, ¿no? Explicar la necesidad exacta, ¿no? Hacia dónde quieren ir y entonces a partir de ahí han ido elaborando el proyecto. De todas maneras, si quisieras más información o explicar vuestro caso, porque ahora no sabemos qué sector, ni empresa, ni nada, igual puedes contactar posteriormente con Pilar para que te pueda ayudar, ¿no? Un poco a empezar este camino. A ver, ¿qué más? Tenemos otra pregunta para Manuel, que nos dice, un gran problema en el proceso CAE de una empresa en cuanto a la gestión documental es que nuestros clientes tienen diferentes plataformas. Bueno, esta es la misma, ¿eh? Se podría integrar... Vale, esto, Sayoa, lo hemos comentado, entonces habría que, si quieres, contactar con Manuel, porque, claro, ellos tienen ese servicio para unas funciones concretas, entonces habría que ver qué necesidad tenéis exactamente. Entonces, si contactáis con Manuel, pues os podrá dar más información para ver cuál es vuestra finalidad. Bueno, voy a hacer un repaso, un barrido rápido, a ver si me queda alguna pregunta por contestar. Vale, Diego tenía otra cuestión también para Manuel sobre el tema de el almacenamiento de los datos. Me genera dudas el espacio de almacenamiento de los datos de la CAE. Había cuenta que se pueden tratar datos de carácter personal. ¿Dónde se ubican los data centers? Esta es la pregunta de Diego. Vale, muy interesante porque efectivamente eso es una preocupación que todas las empresas pues muestran, ¿no? Quería empezar ahí diciendo que nuestro servicio, que realmente es una herramienta, ¿vale?, que permite el procesamiento inteligente de documentos, se puede utilizar tanto en el SaaS de Inetum, es decir, en la nube de Inetum, ¿vale? Ahora hablaré, pero también lo podemos desplegar en el tenant del cliente. En este caso lo hacemos con arquitectura Microsoft, que está muy extendida, y por lo tanto podemos desplegar esta solución en el tenant de nuestro cliente, de tal forma que ahí todo lo que es la seguridad relacionada con los datos personales y tal, estaría bajo el paraguas del propio cliente, con lo cual con todas las medidas que quisiera poner y demás. En el caso de que nosotros operemos el servicio en nuestro SaaS, es decir, en nuestra propia nube, pues ahí aislamos cada cliente, ¿vale?, para que, digamos, no pueda digamos, haber, digamos, intercambio de información entre distintos clientes con los que estamos operando. Pero más allá, en el caso este de los documentos de CAE-PRL, es importante entender que somos una pasarela. Es decir, no guardamos información. Recibimos información, la procesamos y esa información establecemos un periodo de retención y la eliminamos completamente de forma certificada de nuestros servidores, cuando digo no estamos en nuestro propio cloud, ¿vale? Para que no quede ningún rastro. Entregamos los resultados. Los resultados en función del tipo de integración que hacemos con nuestros clientes pueden ser solamente los datos extraídos de esos documentos o puede ser también los datos y los documentos. Ahí normalmente nuestros clientes ya tienen un sistema de gestión documental para poder hacer la gestión documental de todo ese corpus documental. Obviamente nosotros también tenemos soluciones específicas de gestión documental que podemos aportar a nuestros clientes. Entonces sería, digamos, una línea de servicios complementaria y separada. De acuerdo, muy bien, muchas gracias.
Entonces, no hay más cuestiones a responder en el chat. Como nos quedan 11 minutos para el cierre, si queréis, yo lo que os propongo es que cada ponente haga como una conclusión muy breve después de haber escuchado las 3 ponencias y ver las cuestiones, lo que inquieta a los participantes, pues muy brevemente, en una frase, empieza Pilar, si quieres, para concluir ya el webinario. Bien, bueno, pues a modo de resumen y conclusión, yo creo que, como ya también apuntaba Pablo, la tecnología digital ya está entre nosotros. Podemos obtener grandes beneficios a partir de su implementación y beneficios a todos los niveles. Eso sí, debemos utilizar estas herramientas con cabeza, con precaución y sobre todo con mucho entusiasmo, porque a pesar de las dificultades, por el hecho de pisar un terreno que hasta ahora pues no se ha acumulado apenas conocimiento, pues los beneficios están ahí a nuestro alcance. Podemos echar mano de aquellas empresas tecnológicas, consultoras, que nos pueden aportar la sabiduría y el bagaje que han ido acumulando en las colaboraciones con otras empresas y a partir de ahí pues iniciar el camino. Aquellas empresas que no decidan no emprender en esta dirección muy probablemente se queden atrás. Muchas gracias, Pilar. Pablo, ¿nos das una conclusión final para cerrar el webinario? Sí, bueno, esto es una cuestión de buenos y malos, ¿no? El uso de la IA. Y los profesionales de la seguridad y salud, y esto focalizado para una gestión de la mejora de las condiciones de trabajo, es de buenos. Y somos los buenos. Pero sí es cierto que también existen los malos. Y en la sociedad civil en general, el uso perverso de la IA puede hacer mucho daño en la sociedad civil en general, en nuestras relaciones, en nuestra vida, en nuestras capacidades. Me viene a la cabeza un tema, perdonad, aparte de la conclusión de los chinos. En el TikTok, los chinos tienen otro nombre, aunque son propietarios de TikTok. No sé si sabéis que nosotros, mientras vemos baile, pelea y muchas cosas en el TikTok, los chinos nada más que ven básicamente temas de historia, temas cuánticos y matemáticas. Quiere decir, quieren ser los listos del mundo y generar a toda la demás sociedad los tontos del mundo. Al final hay algo claro para concluir. Un líder tecnológico tiene que ser un líder ético y es consustancial e indivisible. Muy bien, muchas gracias. ¿Y Manuel, para cerrar? Sí, pues hombre, primero, mostrarme de acuerdo con lo que dicen mis compañeros de ponencias. Y en mi caso, yo sigo acuñando el hecho de que el tratamiento documental es algo que está ahí. Muchas veces es el gran olvidado. Decimos, no, la gestión documental, ¿para qué? Si todo es digital hoy en día. Pero sin embargo, en prácticamente todos los procesos de negocio hay una componente documental, que como digo, es la gran olvidada. Y realmente los documentos no son otra cosa que contenedores de información. Información que son activos clave de los negocios de cualquier empresa. Y por lo tanto, el poder gestionarlos adecuadamente, extraerlos, poderlos aprovechar al máximo es una condición sine qua non de éxito, porque si no, no se puede hacer. Y ahí es donde la inteligencia artificial, en esta práctica muy específica, muy acotada de la gestión documental, Empower, no sé cómo traducirlo al castellano, Sí, empoderada por inteligencia artificial, digamos, nos abre unas puertas que hasta ahora no podíamos ni imaginar y unas capacidades que bueno, no teníamos hasta el presente. Claro, muchas gracias, Manuel. Y una última que añado yo es que hoy que estamos aquí en este foro, muchos prevencionistas, y os han escuchado atentamente, la misma profesión del prevencionista, del técnico de prevención, tiene que nutrirse de todas estas avances tecnológicos y también estoy convencida que es una profesión que se va a transformar con toda esta revolución industrial.
Bueno, pues llegamos al fin en tiempo perfecto, al final del webinario. Muchas gracias a todas las personas asistentes por vuestro interés y participación. Por supuesto, gracias a los ponentes por compartir su conocimiento y experiencia hoy con nosotros. A Isa y Sergio, que están detrás, que no los vemos, pero han producido el evento. Y os recordamos a todos que recibiréis al finalizar el webinario un correo con el enlace de acceso a la grabación, por si queréis revisar el contenido más adelante o compartirlo, a los materiales del webinario que os vamos a hacer llegar a través de los ponentes y también una breve encuesta de satisfacción para conocer vuestra opinión de este webinario. Hasta la próxima y que tengáis una feliz semana europea de la seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias a todos. Gracias a Gracias. vosotros. Gracias a todos.